La 10ª versión del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso tuvo una franja nocturna, ya la había tenido un par de franjas antes, dedicada al cine de terror, donde vimos películas italianas de alta y baja categoría y algunas joyas como la película Axan de Benjamin Christensen. Para conversar de esta versión y también sobre el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, vamos a profundizar con Juan Ayala en este capítulo de Desde la Pantalla. Nos acompaña hoy día Juan Ayala, profesor del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Federico Santa María y past president del directorio del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Juan, bienvenido a Desde la Pantalla. Muchas gracias, Jaime, por esta invitación que permite recordar y rememorar la historia del Alfredo y del festival. Muy contento de estar aquí. Juan, tú desde el Departamento de Estudios Humanísticos apoyaste directamente el Festival de Cine Recobrado con la Universidad Federico Santa María, lugar desde el cual se hicieron varios simposios internacionales y se publicaron libros con estos simposios de Orson Welles, Luis Buñuel, Sergei Eisenstein. ¿Cómo recuerdas tú esas jornadas académicas en la universidad? Las recuerdo como jornadas muy interesantes, hoy día en el decir de los jóvenes, unas jornadas épicas, de mucho trabajo, de mucha emoción estética, de mucho encuentro humano, de gran camaradería, donde se va fortaleciendo una familia, la familia cinematográfica que se construye en torno a Alfredo. Alfredo, colega de nuestro departamento de estudios humanísticos, profesor de teoría del arte en la Santa María durante varios años, hasta su fallecimiento, y que nos hacía partícipes del festival, un festival que comenzó el año 97 y con el nombre de Semana Internacional de Cine de Valparaíso. Por tanto, fue un proceso consecutivo de crecimiento, maduración y, por cierto, un tiempo también de ripios, de problemas y escollos a solucionar cada año, pero con el apoyo de muchas instituciones, la Universidad de Santa María, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso y otras instituciones más, incluida por supuesto la Fundación Duoc UC, donde nos encontramos hoy día, significaron que la empatía de Alfredo y su carisma aunaran voluntades y nos permitieran disfrutar, sobre todo disfrutar de estas jornadas del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Es un festival único, dedicado al patrimonio fílmico, al archivo cinematecario, como te decía, único en Sudamérica, y que Valparaíso tenga un festival de esa característica y que siga persistiendo en la exhibición en formato fílmico de copias originales o copias de archivos cinematecarios, es algo que ya es inusual en todo el mundo. Como sabemos, en 2014 se acabó la distribución comercial del soporte fílmico y todo ha sido cambiado hacia el soporte digital, lo cual personalmente, y no sé, para ti, Juan, para mí eso no es cine, es cualquier otra cosa, pero el cine, el soporte fílmico, el invento de los hermanos Lumière que el festival ha defendido durante 27 años, es el alma de este cine recobrado. Muy de acuerdo, en rigor, la experiencia, junto con compartir que la filmina inyectada por este foco de luz, este foco lumínico, que proyecta la imagen en pantalla o en el ecrán, significa la experiencia cinematográfica de suyo. Pero junto a eso, la convivencia humana, otra vez, un grupo que se encuentra, que se da cita voluntaria en un lugar oscuro, una caja negra, cuál es el cine, y comparte una experiencia que se hace comunitaria, que se socializa, que se conversa, que se comparte una emoción, un drama, un llanto, una alegría, grupalmente. Es una experiencia también humana, única, y en la que Alfredo nos invitó y nos convocó durante tantos años.
junto a eso la calidad de la parrilla programática que tú como su continuador del Festival de Cine Recobrado Valparaíso has llevado adelante, nos habla de una obra de Alfredo que es trascendente, una obra que sobrepasa su tiempo, su vida humana, su vida física y nos acompaña en este set, incluso hoy día, mirándonos y orientando nuestro camino. Si tú me permites, Jaime, redondear en algún comentario respecto a la vida de Alfredo, ¿lo podría hacer? Sí. Sí, sí. Quiero complementar esto porque cuando tú comienzas este programa y hablas del cine de terror o el cine del horror o de la crónica del horror, el horror y el terror nos lleva a un límite, a un abismo, y ese abismo es el abismo del cambio, de la trascendencia, de la muerte, de mirar lo ignorado, mirar el misterio. Y estoy convencido de que Alfredo, su festival y toda su tarea era solo un pretexto para la profundidad de su vida. La profundidad vital de Alfredo Barría Troncoso fue siempre mirar ese abismo, mirar ese límite y tratar de, como develando un misterio, levantando un velo, tratando de ver más allá. Vale decir, la experiencia estética. La experiencia estética, la emoción estética es la que orientaba su vida, todo. Y todo lo otro que hizo es un pretexto, este libro, sus libros, la docencia, el Festival de Cine, los equipos de trabajo que formó. Y permíteme hacer algún comentario. Alfredo vio gatillada la idea, gatilló en él la idea del propósito del Festival de Cine de Valparaíso desde mi lectura, por ahí por el año 91-92. Cuando se realiza el año 1992 el Festival llamado del Encuentro en Viña del Mar, Alfredo me comenta un día, Juan, el festival de recobrado después de muchos años que este no se hizo, por cierto, hasta el año 72 fue el último, luego se retoma el 92, y en Viña se arma un circuito, un sistema donde concurren muchos de los que habían estado en ese festival, y Alfredo me dijo, el festival del reencuentro fue el festival de los abrazos. La gente se abrazaba, se conmovía, pero a él le quedó, desde mi lectura, la necesidad de hacer algo más, construir algo más. Aportó el Festival de Cine de un comienzo del reencuentro, pero luego pensó en Valparaíso y creyó que Valparaíso requería también una empresa y un trabajo no igual, pero que colaborara también en ese proceso de reencuentro, de socialización, de querernos un poco más entre todos y a través de las piezas fílmicas, a través del arte cinematográfico, tratar de alcanzar ese propósito. Y también a través de estas franjas de películas de terror que se hicieron en el 2006, 2005, 2004, también se congregó a una nueva generación de estudiantes que ya no prestaban mucha atención al cine o al Festival de Cine, pero que sin embargo acudieron a ver algunas de estas películas. Y te quiero invitar justamente a presenciar una secuencia de uno de estos films italianos que se exhibieron ahí, que fue El Anticristo de 1934, que es una especie de versión a la italiana del Exorcista.
about to become a daughter of Satan. Art thou prepared? Art thou prepared? Yes. Yes. Bueno, en esta versión a la italiana, no podía ser de otra forma, asistimos a este proceso de conversión de una bruja medieval y su posterior reencarnación en una descendiente de ella en la Italia de los años 70. Curiosamente, esta película, El Anticristo, contiene el mismo ritual de exorcismo que tiene el Vaticano de forma autorizada y que no está en El Exorcista, la versión americana. Sin embargo, lo encontramos de forma íntegra en esta versión alternativa, por llamarlo de alguna forma. Los italianos siempre estuvieron dispuestos a subirse al carro de la victoria, y cuando estrenaron Tiburón, ellos sacaron El Último Tiburón. Cuando sacan El Exorcista, ellos sacan El Anticristo. Sacaron Conan, ellos sacaron Hathor, y así sucesivamente. La gente acudió a ver esta película que se estrenó en Chile justamente a mediados de los 70, es una copia en 35 milímetros, y quedaron pasmados, ¿no?, con algunas escenas más o menos crudas como las que estábamos viendo ahí, y donde se incluye también esta escena, ¿no?, del líquido verde en el rostro del sacerdote, para hacer el parangón con la película norteamericana. Pero aparte de eso, Juan, aparte de este tipo de películas que tienen un valor estético, indudablemente, son parte de un tipo de cine que ya no se va a volver a hacer, son fruto de su época, sirvieron para congregar a un público, como te comentaba, que ya a mediados de la década del 2000 no estaba asistiendo al Festival de Cine, a pesar de que estudiaban comunicación audiovisual o cine u otras carreras, y ese público que tú y yo conocimos a comienzos del 2000, que llenaba el Teatro Municipal, 1.400 personas viendo Metrópolis y después otras 1.000 personas viendo el Drácula de Terence Fisher, hoy día es imposible volver a repetirlo. ¿Cuáles son los factores que crees tú que han alejado tanto al público joven sobre todo, de este festival? De pronto nos encontramos en un ciclo que viene de regreso otra vez. Se alejó un público, se alejaron los jóvenes, aparentemente. En rigor no se alejan, sino que van a otros lugares, y por tanto habría que ir a buscarlos a esos otros lugares, que será la película vista en el celular, en la tablet, será el microcine, será en su casa con un home theater o algo parecido. Por lo tanto, el Festival de Cine recobrado actualmente, yo voy viendo, está buscando, tratando de reencontrarse con esos jóvenes, con esos públicos, pero también vendría quizás una reacción por parte de ese público, que en una sociedad como la actual, a nivel internacional y por supuesto nacional y regional y comunal, hay también un repensarse la historia, un mirarse, un verificar objetivos, de alguna manera la bioecoeconomía, el cambio climático, lo que significan las nuevas economías, van de pronto en contra de ese egoísmo que nos ha caracterizado, ese yoísmo, ese distanciamiento de las personas, en la que ya no voy a una sala de cine a estar con el otro y a sentirlo codo a codo, viendo y disfrutando de la pantalla, sino que estoy tendido en mi cama viendo la película en un celular. De pronto ese joven se va a levantar de esa cama y va a decir, ¿por qué no voy al living? Lo veo con mi familia. ¿Y por qué no me junto con mis amigos? De pronto hay un volver, porque el tiempo nos está dando señales de ese cambio, de esa necesidad de abandonar esa separación diametral entre las personas, entre jóvenes y viejos, y esa segregación, esa también llamada por los arquitectos, esa gentrificación urbana, esa separación barrial en la que ya no soportamos y tenemos que cruzarnos y tenemos que encontrarnos entre todos nosotros. Eso también, de alguna manera, a mí de entender, está como un piso de fondo que va alimentando de pronto una vuelta, quizás ya no como antes. Sí, recuerdo muy bien ese teatro municipal lleno de jóvenes, viendo Metrópolis de Fritz Lang. Uno dice, pero es que casi de antología hoy, pero fue real y lo vivimos. La fila daba vuelta a la cuadra, de Uruguay a Pedro Montt. Claro.
ese aplauso apoteósico al final de la función nocturna, 10 de la noche o más, y los jóvenes saliendo contentos del teatro, alborotados, y uno miraba y decía, pero que nuestros amigos extranjeros que venían invitados por Alfredo de varios países, uruguayos, argentinos y otros, también miraban el foyer del teatro y decían, pero ¿dónde? Voy a recordar a Luis Elber, que decía y miraba en el foyer, esto no pasa en otra parte del mundo, esto solo pasa en Valparaíso, esto solo pasa en Chile. Y nos obligaba a preguntarnos por qué estaba ocurriendo ese maravilloso fenómeno. ¿Y por qué no está ocurriendo? Ya tú has dado algunas. ¿Por qué no está ocurriendo? Es que, mira, a ver, el discípulo solo aparece, perdón, disculpe, me corrijo. El maestro solo aparece cuando el discípulo está dispuesto. Si el discípulo no está dispuesto, el maestro no aparece. Y Alfredo era un maestro. Y sus discípulos en ese momento estaban dispuestos a escuchar, a brevar de la lección del maestro y estaban dispuestos. Yo creo que en este momento se están redisponiendo para mirar, están buscando, los jóvenes están buscando horizontes, están buscando liderazgos positivos, están buscando nuevas miradas. Por cierto, en nuestros valores sociales compartidos del día de hoy, la tolerancia, la diversidad, la aceptación de la diferencia del otro, cuestión que Alfredo trabajó insistentemente. Alfredo trabajaba, igual que tú, meses, semanas, días intensos para preparar la parrilla programática. La parrilla programática no era solo la respuesta a un medio, a un sistema, era también una respuesta a sí mismo, de cuánto es lo que él quería entregar a la sociedad, a sus congéneres, a sus alumnos, a sus amigos, con la parrilla que preparaba. La parrilla claramente era una seducción para que alcanzáramos nosotros a mirar un poco más. Educarnos en la mirada, educarnos en la emoción, educarnos en el sentimiento, educarnos finalmente en el corazón del otro. Perfecto. Esperanzadoras las palabras que me das, Juan, de que todo puede que vuelva, puede que retorne. Pero no igual. Claro. Pero volverá. Volverá, como MacArthur. Así es. Veamos un fragmento de otra película que fue parte de esa programación. Otro director italiano de culto, Lucio Fulci, con la película Pánico en la ciudad de los muertos vivientes. Ay. ¿Ese nombre ya? Sí, qué bueno estar sentado.
Jack, thank God you're safe, boy. Listen, there's a police car around the corner. Mary's there, too. You go straight to it. Go! Esta forma de atraer a un público, ¿no?, con películas de culto ha sido otra de las estrategias del festival para incluir, ¿no?, a nuevas audiencias y a través de franjas como esta, que también tengan la posibilidad de acceder a otras películas, ¿no? Porque si vienen a ver esta, hay una película que se da más temprano, voy a ver de qué se trata, y de esa forma ir generando algún tipo de curiosidad para alguien que no necesariamente es un cinéfilo o sabe de historia del cine, pero que ve películas de cine de terror, ¿no?, cine de género. Juan, ¿cuál crees tú que sería, a grosso modo, el aporte que ha hecho el Festival de Cine Recobrado al patrimonio cultural de este país y cinematográfico? Desde la fina pluma de Alfredo, quien redactó consistentemente, conscientemente y latamente las bases y el enfoque teórico del festival cinematecario, archivístico y universitario, patrimonial, nos habla aquello de una concepción teórica muy sólida, donde el rescate del patris, del padre, de lo patrimonial, nos vuelve a mirar, nos vuelve a hacer mirar hacia el pasado. Solo en tanto hay pasado se puede construir un futuro. Y una ciudad como Valparaíso, que está llena de pasado, de historia y de densidad, de contenidos, era y es un lugar rico para proyectar un futuro nuevo, renovado, pero un futuro que tiene bases sólidas. Y por lo tanto el festival contribuyó consistentemente a eso, ha contribuido, de seguro estoy cierto de que contribuyó a su declaración como Patrimonio de la Humanidad. La relación de Miriam Weisberg con Alfredo Barría era conocida, relación profesional, temática, interdisciplinar, uno desde el cine, la otra desde la arquitectura, y toda la red que lograba tejer Alfredo con su encanto, su elegancia. Era un caballero muy elegante, que como un diplomático podía decir las cosas más profundas, pero con una forma, un cuerpo de elegancia y de contenido que lo hacía merecedor de todo el respeto. Películas que durante el festival se pasaron, que nunca se habían estrenado en Chile. Recuerdo cuando Patricio Guzmán estuvo en el festival durante más de 2 días o 3 días, y nos acompañó y estuvo con nosotros, filmes que nunca antes habían visto en Chile, y tantos otros, que Alfredo los instalaba en la parrilla, tal como tú dices, Jaime, en esta relación con otros filmes. De hecho, estos que acabamos de ver, con ese cromatismo, con esa textura, con ese color, ese campo contra campo que acaban de mostrar del rostro del niño y el rostro del zombie, son en lo que vemos hoy día quizás un poco ingenuo, nos parece un tanto divertido o de caricatura, pero tenían el gancho para ir a la mayor profundidad. Y Alfredo era un hombre muy, muy profundo. Alfredo fue siempre un hombre en búsqueda. ¿Me permites 2 datos más? Pero podríamos, por favor, sí, citarlo después de ver, porque ardo en deseos de compartir estas imágenes contigo y con los espectadores, de una película que acá en Chile fue muy popular en los años 60, que se llamó La Patrulla Fantasma, que fue una película de la Hammer Films con Peter Cushing liderando una banda de piratas traficantes de alcohol, de whisky. Y se disfrazaban, ¿no?, de fantasmas para salir en la noche y bajar los barriles de los barcos y llevarlos al pueblo. Se hacían pasar por fantasmas y asustaban a todos los peregrinos que pasaban por ahí. Vamos a ver una secuencia, por favor. Otra vez está en ese eje que me permito plantear, un eje discursivo entretenido, la película, qué ganas de volver a verla, epocal, con una limpieza de imagen muy, muy clara, los actores fluyen por unos ejes muy interesantes, muy limpio en su visualidad, lo cual hace que esa imagen sea percibida y se integre muy rápidamente a nuestro cuerpo, a nuestra observación. Aparece como un medio, como una estrategia para, insisto, en
en esta profundidad, Alfredo. Hace algunos años atrás, estando yo en mi oficina, Alfredo golpea, nos juntamos a tomar un café en la mañana a veces, conversamos un buen rato, hablamos de todo y todo, pero un día me dice, Juan, tú tienes un libro tal, y te voy a decir cuál es. El título es El cristianismo en óptica de evolución, de uno de sus profesores, Andrés Aninat de la Vielle Rigo, un sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones. Y yo lo tenía, por cierto, y me dice, él sabía que yo lo tenía, mira Alfredo, ¿me lo puedes fotocopiar? Me dice. Y me tardó un tiempo, pero lo fotocopié, lo anillé y se lo entregué. Me lo agradeció muchísimo. Ese libro está basado en torno a la teoría del padre Aninat, de todo el proceso de los 60, a través de la filosofía de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin presenta allí una antropología del cristianismo, nueva, novedosa, rupturista para su época. Y Alfredo seguía esa literatura. Pasado el tiempo, varios meses después, me pidió otro libro que también era del padre Andrés Aninat. El libro se llama La Sagrada Eucaristía. Y es un texto muy técnico en el cual el padre Aninat presenta todo el proceso de la liturgia misal y la va explicando. Y Alfredo en ese momento se encontraba en una etapa de regreso a una espiritualidad cristiana católica, que había abrazado en su juventud, que no había abandonado, pero que sí había abierto a otros tiempos, a otras filosofías. Y si uno revisa la parrilla programática del festival, comparece eso. Comparece el mundo islamita, el mundo musulmán, aparece lo judeocristiano, aparecen las diversidades todas, aparece una mirada en la cual Alfredo, como un caminante, un homo viator, busca, camina y va tomando el camino lo que ve que se necesita, lo que a él lo alimenta y sabe que va a alimentar a los otros. Bueno, estas películas son, a mi lectura, también una manera de hacernos ver, vean esto, véanlo, ya. Y con eso Alfredo quedaba tranquilo porque había logrado su objetivo. Objetivo que, tal como tú sigues año a año, Jaime, es otra vez una evangelización. Uno a uno, gota a gota, arena a arena. Un converso va al festival. Perfecto. Sí, podemos verlo así. Y de hecho también Alfredo incluyó una película, que es la que te voy a invitar a ver ahora, que se llama Axán, o La brujería a través de las edades, del director sueco Benjamin Christensen, que no pudo seguir filmándola en Suecia y termina haciéndola en Dinamarca, porque es una mirada histórica acerca de la aparición y la manifestación del demonio, pero sobre todo centrado en la Edad Media y cómo la Iglesia Católica persigue a estas brujas por considerarlas personas con un conocimiento pagano, ¿no? Sabemos que la palabra pagano significa gente del campo. A través del conocimiento de la naturaleza puede salvarse y no a través necesariamente de la oración o acercándose a Dios. Y eso es lo que la película intenta explicar, y también enfermedades psiquiátricas, ¿no?, que pueden llevar a pensar que la persona se encuentra posesa. Y todos esos vestigios son alicientes para llevar a estas mujeres a la hoguera. Lo que la película hace es explicar de alguna forma, no pedir perdón, pero sí explicar por qué se quemaron a tantas mujeres durante la Edad Media. Y quiero que veamos ese fragmento también para comprender cómo Alfredo veía esta historia de la Iglesia Católica en la práctica.
Y nos damos cuenta cómo esta película, una de las obras maestras del cine, que también fue condenada, perseguida, cercenada, mutilada y que por suerte ha sido reconstruida a partir de varias copias, compartió la grilla programática con películas menos canónicas, como las que vimos en fragmentos anteriores. Bueno, de esa manera se va construyendo también la programación y el perfil del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, ¿no? Con obras de un carácter también un poco más popular, vinculándola con películas más herméticas, pienso yo en los ciclos de Tarkovsky, Fassbinder, que también fueron ciclos duros, ¿no? Que se exhibieron, o las películas de José María Versosa sobre la dictadura en Chile, ya que vamos a cumplir 50 años, y esas películas que nunca más se han vuelto a exhibir en este país, vieron la luz en ese festival. Así es, el festival fue ventana, fue vitrina, fue lugar de nacimiento de muchas cosas, también referencias permanentes a la cultura y a la historia del arte. En esto que acabamos de ver hoy hay referencias a la pintura universal, el Bosco, algo de la pintura negra de Goya, la pintura del Trecento italiano, esos planos en horizonte, esos saltimbanqui dando vuelta, esos infiernos, son característicos de la pintura que caben dentro de la historia del arte, de la pintura centroeuropea. Y de seguro que Alfredo tenía a la vista eso. Era un gran lector, un finísimo escritor, como he dicho. Cuesta encontrar una persona con una pluma más fina que la de él, la precisión exacta del verbo, la estructura del párrafo, y eso lo hacía un gran comunicador. Y por tanto el festival era un puente de vinculación, que nos mostraba cosas que no estaban en ninguna otra parte y que él se atrevía a presentar en su parrilla. Y tal como tú dices, en niveles de audiencia distintos, películas quizás me voy a permitir llamar más populares, de más fácil lectura frente a otras que son más herméticas. Hubo siglos muy herméticos, pero es un proceso educativo, formativo siempre, de lo aparentemente más simple a lo más complejo. Perfecto, Juan. Bueno, y así esperamos haber brindado a los espectadores una mirada mucho más amplia y profunda de lo que significa el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. No es solamente ir a ver películas viejas, como algunos dicen, que no tienen importancia, sino que es un proceso de recoger la herencia patrimonial, no solamente del cine chileno, latinoamericano o mundial, sino también un proceso de enseñanza y educación donde confluye la literatura, la música, la pintura en torno al cine. Juan, te agradezco profundamente la presencia en este programa para recordar a Alfredo y la dinámica del Festival de Cine Recobrado. Muy agradecido por poder haber compartido con ustedes este momento, un tanto melancólico, pero al mismo tiempo alegre, porque el festival tiene mucho camino y tú lo vas a llevar de la mano en una senda propia, pero en el estilo que siempre ha tenido. Muchas gracias, Juan. Y nosotros nos encontramos en otro capítulo de Desde la Pantalla. Que estés muy bien.